Chicos, ¿cómo están? En este tutorial vamos a realizar un análisis, ¿sí? Crítico, ¿sí? Sobre el protagonista de Don Juan y el convidado de piedra, obra de Molière representada en el año 1665, ¿no? Bueno, Molière encontró los temas para sus obras en la sociedad francesa, ¿no? Molière, para hacer las representaciones teatrales, ¿sí? Se valió, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? De las costumbres de la sociedad francesa para llevarlas al escenario, ¿sí? En sus obras puede verse de alguna manera el reflejo crítico de las debilidades de la alta sociedad del siglo XVII, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que toma, ¿no? Molière, ¿no? Lo más cotidiano, lo más simple, pero son vicios y debilidades que se reflejan en este tipo de sociedad, las que toma Molière para llevarlas a representación, ¿sí? Lo que hace es tomar las costumbres más cotidianas e irrelevantes y las lleva a escena ridiculizándolas, ¿sí? Por medio del recurso de la comedia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas costumbres cotidianas e irrelevantes? ¿No? Por ejemplo, el avaro, ¿sí? Por ejemplo, el enfermo hipocondríaco, como así también las mujeres de la alta sociedad totalmente superficiales, como así también los maridos decrépitos con sus esposas jóvenes, ¿no? ¿Sí? Y el rico que carece de educación y de cultura, ¿sí? Son estereotipos que utiliza Molière para llevarlos a escena, como así también el engañador de mujeres. ¿Sí? El engañador de mujeres es un recurso también muy utilizado por Molière, en donde él lo visibiliza, lo plasma en su obra Don Juan y el convidado de piedra, ¿no? Porque acá, en esta obra de Don Juan, que es la que vamos a desarrollar, aparece por primera vez, sí, Don Juan aparece porque en realidad es una obra que viene de alguna manera copiada, ¿sí? O sacada de ejemplo de otro Don Juan, ¿sí? Que aparece por primera vez en El burlador de Sevilla, ¿sí? Por Tirso de Molina, ¿no? Que este autor aborda dos temas tradicionales de España, ¿sí? Por un lado el burlador, ¿sí? Que burlador significa engañador, engañador de mujeres, ¿no? ¿Sí? Y por el otro lado, lo que se conoce como el convidado de piedra, ¿sí? Molière retoma estos temas de Tirso de Molina, ¿sí? Y construye un personaje que se caracteriza por su total escepticismo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no cree en la divinidad, él no cree en el castigo divino, ¿sí? Es totalmente escepticista, ¿sí? Él en lo único que cree, como todo escepticista, es en él mismo nada más, ¿sí? Su descaro, el descaro de poder afrentar a la mujer que se les ocurra, ¿no? A la que se le cruce por el camino, ¿no? Y tratar de buscar nuevos objetivos constantemente y al satisfacerse, rechazarlas, abandonarlas y tomar otro objetivo, ¿no? Es bastante degradante, ¿sí? Y por otro lado, su eterna actitud de burla, ¿sí? Él se burla constantemente, no toma nada con la seriedad como corresponde, no se hace cargo, ¿sí? De las consecuencias de sus actos cometidos también, ¿no? Entonces, Don Juan tiene ciertas características, ¿no? Como por ejemplo que él no cree en el castigo del cielo, él no cree en el castigo divino, ¿sí? Él no cree que está cometiendo un pecado, ¿sí? Que está haciendo mal. Él se ríe, por ejemplo, de las advertencias para que abandone su conducta totalmente inmoral, ¿sí? E irresponsable hacia las demás personas, ¿no? Es decir, en este caso hacia las mujeres a las cuales él eh, eh, engaña, ¿no? ¿Sí? Y por último, no es un amante apasionado, no es un amante el cual se enamora y construye una relación la cual la va cultivando y alimentando diariamente. No, para nada. ¿Sí? No es un amante del apasionado, ya que no le causa a él ningún tipo de placer el encuentro amoroso, no, sino lo que le causa placer a él es la experiencia de la profanación, ¿sí? La experiencia de la profanación,
¿sí? La idea de deshonrar a una mujer, ¿sí? Y esto lo encontramos dentro de la obra de Molière en distintos actos, ¿no? En donde, por ejemplo, primero su interés por Elvira, ¿no? ¿Sí? Ya que consiste, el interés de él era de sacarla a Elvira de del convento en donde se encontraba ella, ¿no? ¿Sí? Logrado, habiéndola sacado, ¿sí? Y habiéndola enmancillado, habiéndola utilizado, ¿sí? Pierde el interés por Elvira. ¿Sí? Pierde el interés por Elvira, ¿por qué? Porque ya había logrado su cometido, ¿no? Ya había logrado su objetivo. Entonces él le dice a Elvira de que vuelva de nuevo al claustro, de que vuelva de nuevo al convento, porque ya no la necesitaba, ¿no? De esa manera él la abandona a su esposa, ¿sí? Después, por ejemplo, también se encuentra esta falta de apasionamiento, ¿sí? Esta irresponsabilidad en las relaciones amorosas de Don Juan, en por ejemplo cuando se interesa por destruir la unión, ¿sí? Inmediatamente después de dejarla a Elvira, destruir la unión de dos jóvenes enamorados, ¿no? ¿Sí? Al lograrlo, deja eso y pasa directamente a otro escenario, ¿no? En donde él llega a una aldea, ¿sí? Y hay dos mujeres, ¿sí? Que se interesan por Don Juan y Don Juan emplea el recurso más infalible que tiene el engañador, ¿no? Que es el de prometerle matrimonio, ¿no? Por un lado a una y por el otro lado a la otra, ¿no? Le promete, ¿sí? Le promete tanto a Marutina como a Carlota, le promete el matrimonio a las dos, ¿no? Entonces las dos se sienten totalmente obnubiladas, ¿no? Porque la promesa de matrimonio de Don Juan, ¿sí? La hace de manera seria, ¿no? Y lo cual no es así, ¿sí? ¿Sí? En esta escena, ¿sí? En esta escena que es muy bien elaborada por Molière, o la más representativa de la obra de Molière, utiliza el recurso de la parte, ¿sí? Que el recurso de la parte es cuando el protagonista se aleja un poco del escenario y empieza a tener una conversación introspectiva con él mismo, ¿no? ¿Sí? Ese es el recurso de la parte, ¿no? En donde él empieza a hablar, pero para con él mismo, ¿sí? Y además también, aparte de este recurso, utiliza otro que es cuando él habla en voz baja, por un lado con Marutini, por otro lado con Carlota, ¿no? ¿Sí? Haciéndoles creer de que son únicas para él, ¿sí? Bueno, ahora, Don Juan se mueve en el escenario de un lado a otro, ¿sí? Reflejando de alguna manera la inconstancia del personaje, ¿no? Es decir, la ausencia de una única, ¿sí? Y verdadera meta. No tiene, ¿sí? Don Juan una sola meta. No es una persona, exitosa, es una persona exitista, es decir, que vive gracias a pequeños logros que él tiene en cuestiones del amor, ¿no? ¿Sí? No es una persona exitosa, la cual conforma una pareja, la cuida, la protege, la acompaña para toda la vida, es decir, que no tiene un proyecto de vida, no. Él va teniendo pequeños éxitos, ¿no? Que es lo que le permite, ¿sí? De alguna manera vanagloriarse. Ahora, Don Juan, ¿sí? Don Juan es un hombre sin metas, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Es un hombre que no tiene metas. Tampoco tiene ideales a seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque él no cree en nadie, es totalmente escepticista. Él cree solamente en él mismo, ¿no? Obra simplemente por instinto, y son los instintos más bajos, ¿no? Lo que utiliza, ¿sí? Y una vez logrado el propósito, el cual se propone, ya no siente ningún tipo de satisfacción y busca un nuevo objetivo por afrontar, ¿sí? Entonces, por ahí el lema de Don Juan sería: mujer engañada, mujer despreciada. Chao, ya está. Logra su objetivo, pasa a otra directamente, ¿sí? En ciertas ocasiones Don Juan es valiente, ¿sí? En ciertas ocasiones nada más es valiente, como por ejemplo cuando va y defiende, ¿sí? A el hermano de Elvira, ¿sí? Que lo estaban atacando. Bueno, en esas situaciones, ¿sí? Que son muy pocas, se le aparece como un personaje valiente. Pero
actúa como un total cobarde ante las mujeres, ¿no? Ante las relaciones con las mujeres, es extremadamente cobarde. Ahora, cuando se ve acorralado, ¿sí? ¿Sí? Cuando se ve acorralado por las mujeres generalmente, ¿sí? O en situaciones en donde él engaña, acude generalmente, ¿sí? Acude a otros para que expliquen su conducta y su actitud, ¿no? ¿Sí? Para que lo puedan hacer zafar de ese tipo de situaciones embarazosas, ¿sí? Ahora, Escaramel, ¿sí? Que es el criado, es el personaje más logrado por Molière dentro de la obra teatral, ya que su rol o papel dentro de la obra varía, ¿sí? Varía entre acompañar con fidelidad a su amo en las distintas aventuras y aconsejar para intentar de alguna manera enmendar, ¿sí? Al pecador para darle su condena, para evitarle, ¿sí? Para evitarle su condena eterna, ¿sí? Entonces trata de alguna manera, de manera suave, ¿sí? Su, trata de que don Juan claudique de su conducta, pero no lo logra, ¿no? En realidad son muchos los que lo hablan, pero ninguno consigue que don Juan deje ese estilo de vida, esa forma de vida, ¿no? Ahora, esta constante actitud genera a veces situaciones cómicas, ¿no? Dentro de la obra teatral de Molière, ¿sí? En algunos momentos, por ejemplo, Escaramel actúa como cómplice de don Juan porque tiene que taparle algún tipo de situación amorosa, ¿sí? Y en otras como un tímido oponente, ¿no? ¿Sí? Si trata de oponerse, de no hacerle caso a don Juan o de mostrarle el error cometido, pero es de manera muy tímida, ¿no? Es simple, ¿sí? Así nomás, ¿sí? Ahora, no es el único que se le opone a don Juan, no, son varios los que se le oponen a don Juan, uno de ellos es el padre, ¿no? Que es don Luis, ¿sí? Que se le opone también a este tipo de situaciones, ¿no? Pero ninguno, como muy bien dije, ninguno de los personajes tiene la fuerza suficiente como para convencerlo a don Juan de que cambie sus propósitos. No, él sigue siendo el mismo, no va a cambiar, tiene un estilo de vida el cual no va a renunciar a ese estilo de vida, entonces no cambia, ¿sí? Otra característica particular que tiene don Juan es su firmeza, es decir, la capacidad de ser fiel a sí mismo, ¿sí? Este rasgo, ¿sí? De fidelidad a su personalidad le otorga unidad de carácter, ¿sí? Aunque no de acción, es decir, que le otorga una determinada característica de personalidad, ¿no? Pero no de acción, no pasa a la acción, ¿no? Ahora, la muerte del personaje, la muerte de don Juan, ¿sí? Aparece como, de alguna manera, un castigo ejemplificador, ¿sí? Para quien en vida fue un completo pecador, ¿no? ¿Sí? Al final Molière, ¿sí? Al final de la obra teatral, Molière pone un toque cómico, ¿sí? Que es cuando Escaramel, frente a su amo ya muerto, se lamenta de que se ha quedado sin la posibilidad de poder cobrar un salario, ¿no? Entonces ahí tiene un toque cómico la obra en la parte final, ¿no? De la representación, ¿sí? Y porque Molière lo que hace es convertir a don Juan, ¿sí? En un señor totalmente libertino, ¿sí? Es decir, que tiene la libertad, ¿sí? No tiene libertad, sino tiene libertinaje, ¿no? ¿Sí? Es libertino, hace lo que se le da la gana, sin importar la consecuencia o a quién esté dañando, ¿no? ¿Sí? Muy parecido a los que circulaban dentro de la corte de Versalles, ¿no? Es decir, muy parecido a los personajes de la alta alcurnia francesa que circulaban dentro de la corte del Palacio de Versalles, ¿no? Entonces, esto genera de alguna manera muchas quejas por parte de la aristocracia francesa que le llegan a oídos del rey, ¿no? Porque decían de que podía influir
de manera negativa en las costumbres de las personas, ¿no? Sí, pero vamos, ¿sí? Una hipocresía total, ¿sí? Dentro de lo que es la sociedad francesa, ¿no? Así que bueno, espero de que les haya servido, espero de que de alguna manera les amplíe, ¿sí? La teoría, el conocimiento sobre la sociedad francesa y por sobre todas las cosas sobre este personaje, ¿no? Este personaje que es Don Juan dentro de la obra de Molière, que es Don Juan y el convidado de piedra, ¿no? Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo tutorial. Muchas gracias, chao.